Lamentablemente en Chile nos acercamos algo así al modelo argentino. La cultura tal vez chilena es más violenta. Es algo así como un modelo argentino con los niveles de violencia centroamericanos. En Chile siempre ha habido una mentalidad más bien estatista y de subsidiar a la población y generar dependencia, porque todo ese discurso del modelo chileno y que se daba para afuera, los grupos poblacionales no era muy creído. Bueno, hoy les traigo a un gran invitado, a Rodrigo del canal Paralelo 33. Es un canal libertario de Chile. Hoy vamos a hablar algunas cosas muy interesantes y antes, de que él se presente, les comento que lo que vamos a analizar en este video es algo bastante complejo, pero que viene muy bien con lo que está sucediendo hoy en el país. Y es la pregunta si Chile está empezando a copiar ideas de Argentina, ideas del peronismo. ¿Cuál es tu visión, Rodrigo, de esto? Si Boric o la nueva constitución están empezando a seguir un camino realmente como lo que ha sucedido en Argentina, o es más una teoría conspirativa. ¿Cuál es tu visión y qué es lo que ves que están diciendo los políticos en común? Que de hecho en varios videos tuyos vi que hablabas de esto, también Moschiati en Chile ha hablado de este tema, de que Boric o su gente han copiado ideas del peronismo y si podría pasar algo así en Chile. Así que bueno, bienvenido al canal. Bueno, muchas gracias por invitarme, te agradezco mucho la invitación. Lamentablemente no es para hablar de cosas muy positivas, porque la situación tanto en Chile como Argentina no digamos que es muy envidiable para nadie. Y tal como tú mencionabas un poco, lamentablemente en Chile nos acercamos algo así al modelo argentino, pero más bien en una versión un poco más violenta, que se nota un poco en las noticias, porque la cultura tal vez chilena es más violenta, en el sentido de que uno ve aquí más quemas de iglesia, más grupos guerrilleros, que es lo que ocurre en el sur del país, más violencia en las manifestaciones. Yo he visitado Argentina y sé que tiene una cultura de muchos sindicatos, de manifestación, pero no he visto el mismo nivel de destrucción que es más bien semicomún dentro de Chile. Entonces, es algo así como un modelo argentino con los niveles de violencia centroamericanos, un poco de lo peor de ambos mundos, y que en gran medida se ha dado por una estructura política que en gran medida la impulsó el Frente Amplio, que es quien está gobernando ahora bajo Gabriel Boric, y que en el pasado ellos han dicho que tienen de referente ideológico, político y metodológico a Cristina Fernández de Kirchner, Wow. pero dando en cuenta que ese es el referente, los Problemas. resultados no podían ser muy distintos a los que se han dado allá. Entonces, tomando en cuenta que eso, en su versión chilensis, por supuesto, es lo que han intentado aplicar, en gran medida ha generado esos resultados similares a lo que ocurre en Argentina. Es un proceso, no es inmediato, pero de versión más violenta. Y por eso también en la nueva constitución gran parte de las propuestas no se acercan, como dicen algunos, a un modelo venezolano ni cubano, sino que se acercan más bien a un modelo argentino, pero con elementos más bien indigenistas que se parecen a lo que hay en Bolivia. Eso en gran medida de la nueva constitución. Sí, me llama la atención lo que decías de la violencia, porque acá también hemos tenido periodos extremadamente violentos, en especial el 2001, que sería el par con lo que sucedió en el 2019 de Chile. Pero referente puntualmente, por ejemplo, a la política, a lo que están proponiendo y en especial, que creo que es lo más interesante, la parte económica, ¿cómo ves estas similitudes? Yo lo que veo desde afuera, y que ya lo he mencionado en más de un video, o sea, aumento del gasto público, propuestas de gratuidad, cuando sabemos que en el mundo nada es gratis, todo se paga desgraciadamente. Todas estas ideas populistas también de hacer todo promesas, cosas para el pueblo y que después las bajamos a la realidad y no son así. El ataque constante, que también lo he visto en reiterados videos incluso del gobierno, gente afín en contra del capitalismo, en contra de la inversión, en contra de los empresarios. Digo, todo lo que acabo de decir hace unos años se hubiera dicho, eso es Argentina nada más, pero por lo que estoy viendo también es Chile ahora. Sí, en gran medida en Chile se va en esa dirección y en realidad es porque en Chile siempre ha habido una mentalidad más bien estatista y esto por ambos sectores, en la izquierda y en la derecha chilena. Por eso a mí siempre me parecía muy curioso cuando escuchaba y veía videos de, no sé, liberales argentinos diciendo, no, Chile, ejemplo del liberalismo. Yo estando aquí en Chile diciendo, ¿qué país están mirando? Es como una construcción artificial que no es la realidad, ¿no? Siempre ha tenido esas características. Por ejemplo, actualmente Chile tiene 24 ministerios, que son bastante más que los que tiene Argentina. Y ahora hay propuestas para crear, si no me equivoco, dos más y se está proponiendo un tercero, o sea, para pasar a 27. Algún día estoy seguro que vamos a alcanzar a la India con sus 52 ministerios. Pero de todas maneras, en Chile siempre se va en esa dirección y lo que se ha impulsado mucho es la creación de más cargos públicos, el fortalecimiento de los sindicatos, copiando un poco la estructura sindical argentina, que ahí están muy empoderados y con vínculos con el mundo político, con el gobierno. Aquí se busca algo similar,
Dentro de eso, por ejemplo, están las propuestas de la nueva constitución para que los sindicatos tengan poder de decisión al interior de empresas de menor tamaño, de tamaño mediano, tamaño grande, y que tengan, por lo tanto, el 50% de poder de decisión. Incluso si no ponen ni un peso, ni un aporte a la empresa, pero igual tienen poder de decisión los líderes sindicales. Entonces, en gran medida se intenta hacer un fortalecimiento de las organizaciones sindicales, va de la mano también con una política de subsidiar a la población y generar dependencia. Se generó mucho esta lógica a lo largo de los años. Con Bachelet ya había empezado esto como gran medida, pero Piñera lo fortaleció mucho el 2019 y el 2020 con los subsidios, con los bonos que dio. Gran parte de eso está, por ejemplo, el IFE, subsidios justamente de vivienda, también laboral, a nivel maternal. Al mismo tiempo estuvieron los retiros de los fondos de AFP, que no es un subsidio tanto así, es un tema de discusión aparte, pero de todas maneras acostumbró a la gente que le llegara más dinero, y en gran medida esa lógica del subsidio, que se ha continuado con Boric en menor medida que Piñera, no porque no quiera, sino porque en la práctica es imposible volver a repetir la cantidad de subsidios. No hay dinero. A la plata para eso, sí. Se la gastó toda. Pero se ha generado esa lógica. Entonces, ese aumento del gasto público, más cargos que se van creando, más organizaciones, una lógica estatista de ambos lados, que uno escucha a la derecha y también quieren hacer eso. O a veces te dicen, no, es que la izquierda lo hace muy mal, entonces vamos nosotros también a crear un ministerio, pero vamos a ser eficientes, como esa es la diferencia que hace de la derecha y la izquierda aquí en muchos ámbitos, solo que son más conservadores y los otros más progresistas. Y en parte esa lógica ha generado que se empiece a implementar un discurso y una estructura cultural que se empieza a asemejar, todavía no por completo, porque son países distintos, pero se empieza a asemejar a Argentina, pero con nuestra propia praxis cultural, que en la práctica es más violenta. Como digo, aquí en las marchas se queman muchas iglesias, se saquean supermercados, se destruyen cosas. Desde que tengo memoria en las manifestaciones, incluso cuando hay un partido de fútbol, hay saqueos. O sea, sí, es algo normal escuchar eso. En otros países tal vez no es tan así, pero aquí estoy acostumbrado a que sea así. Y también al mismo tiempo con los niveles de violencia fuertes que se están viendo en el sur de Chile por parte de grupos guerrilleros, que ahora sé que en Argentina están empezando con lo mismo y les va a tocar el tema de las guerrillas, no ahora, pero probablemente aquí a 5 años van a también... No, pero es verdad, las noticias muestran que vamos por ese camino. Sí. Sí, claro, es que ustedes están como estábamos nosotros en Chile con el tema de la guerrilla mapuche hace unos 5 o 10 años. Entonces, es evidente que ustedes también van a tener grupos guerrilleros armados con armamento militar, igual que es lo que ocurre aquí, pero no inmediatamente. Ustedes están en el proceso en esa dirección, probablemente va a ser de 5 o 10 años, y si es igual como lo que ocurre aquí, probablemente esos grupos que empiezan a tomarse tierra también tienen respaldo político, asumiría por el peronismo dentro de la estructura política argentina, que es por el Frente Amplio y sectores socialistas. Pero probablemente en esa dirección. Y toda esa mezcla de factores han hecho que Chile se empiece a parecer como a acercarse a esa estructura argentina, pero más violento, porque la cultura chilena, yo diría que tiene una tradición un poco más violenta, que incluso a nivel histórico se ha notado cuando, por ejemplo, el ejército chileno ha hecho cosas, y Perú tendrá conciencia de esto de la Guerra del Pacífico, también ha tenido una tradición sumamente más violenta, que tal vez es parte de esa mezcla de indígena mapuche, que ha dado un poco esos genes, un poquitito, podríamos decir, de mayor resistencia, y que en sí, Chile un poco más bélicos. Un tema de agresividad. Claro. Sí, y algo que me llamó la atención, que lo dijiste recién y lo he escuchado en tus videos, y justamente también como para hacerlo más objetivo y ver las dos miradas, y es que también en Chile, y creo que en Argentina sucedió lo mismo, la derecha, o podríamos decir una pseudo derecha, ha sido culpable y ha tratado de sacar también, como decías recién, capaz, no sé, estatismo o ideas bastante populares. Acá lo que sucedió podríamos decir, con Macri, salvando las diferencias, es bastante parecido en ciertas cosas que sucedió con Piñera. Dejarle primero a grupos de izquierda o incluso más extremos de izquierda prácticamente tomar el poder. Por otro lado, sacar ideas que además, acá por ejemplo en el lado de Argentina con Macri generó una confusión de que todos lo tenían a Macri como un neoliberal, entre mil comillas, una palabra que no representa nada en realidad. Pero el tema es que justamente al generar esa imagen, y él mismo incluso al principio venderse así, después todas las cosas que él dijo e hizo las asociaron con eso. Macri hizo esto, entonces esto es liberal. Por ejemplo, no sé, endeudarse, una deuda con el FMI, no hay nada más antiliberal que eso, y sin embargo se asoció a que eso era Macri, entonces eso era el liberalismo. Piñera, ¿te parece que también, no sé, hizo algo similar a lo que estoy mencionando de Macri, y que eso también repercutió en todo este estatismo, de todas estas ideas también similares a lo que sucedió con Argentina?
Es que yo diría que Piñera más bien fue el único candidato de la derecha que podía salir electo, ni siquiera se vendió como liberal, sino como un centro derecha. Es como Macri, muy similar en las cosas, pero nunca habló de liberalismo ni cosas así, sino que él decía que era centro derecha y que al final era como un tecnócrata. Ese era un poco el Claro. discurso. Yo vengo a hacer las cosas bien, eficientes, y en realidad un poco eso fue su primer gobierno. Bachelet, el Partido Socialista dejaba algo, había déficit, etcétera, y él no cambiaba nada de la estructura, sino como que la hacía un poco más funcional, pero seguía en la misma lógica. Y en gran medida su segundo gobierno también en parte fue eso, pero también con mucho estatismo, creación de ministerios, muy keynesiano a nivel económico, y yo diría que fue en esa dirección. Y en gran medida Piñera también tuvo el respaldo de todos los partidos de derecha, de los más conservadores, a los que son supuestamente más liberales. En realidad lo apoyaron en general, siendo que la estructura del piñerismo, al igual que la derecha a nivel histórico, es bastante corporativista, no tiene mucho libre mercado y tiene mucha cosa de vínculos corporativos no muy libre mercadistas con Tal cual. grupos empresariales que son usualmente familiares de ellos. Entonces como que le aseguran con el Estado cosas. Acá le Y en dicen gran los medida, empresarios. claro, lo que ustedes llaman los empresarios, aquí podríamos llamarlo el corporativismo, ¿no? Pero aquí es una estructura que se mantiene, porque acá lo que a la derecha le interesa más en general, yo no hago esas distinciones como de pseudo derecha ni nada, son la derecha simplemente, Sí. son temas más nacionalistas y conservadores como lo que más les importa. Por ejemplo, acá está el caso de los republicanos que llegaron de candidato a José Antonio Kast, que tuvo hace poco una reunión con Javier Milei, y con Bolsonaro también, entonces como el símil, ¿no? Dirían algunos, pero que es sumamente conservador, que tomó ese discurso nacionalista y supuestamente de libre mercado, pero por ejemplo su bancada de partido, hace tan solo un día, hablaron sobre los subsidios que reciben los presidentes, porque aquí en Chile subsidiamos a todos los expresidentes pagándole el resto de su vida el mismo sueldo que ganaban cuando eran presidentes, Es una locura. más unos 5 veces ese sueldo para agarrarlo en gastos de oficinas y otras cosas, que yo no sé si ustedes tendrán eso, pero me parece No, bien sí, sí, es particular. peor. De hecho, la jubilación de No, Cristina Kirchner es monstruosa. no, bueno, aquí se hace un poco en la misma dirección, ¿no? Y lo que se propuso, por ejemplo, por parte de Gonzalo La Carrera, que es de la bancada del Partido Republicano y salió electo ahí, que insisto, yo soy los que se reunieron con Milei, no fue eliminarlo, sino que decir, no, no puede ser, subsidiémoslo solo después de que se jubilen. No, pero eliminar el subsidio no. Y aparecieron figuras de la centro derecha decir, no, hay que eliminarlo. Y algunos sectores de la izquierda más extrema también querían eliminarlo porque decían que era anti-igualitario. Aunque el argumento de fondo no coincidió, justamente diría que lo que están proponiendo junto con la centro derecha está bien. Pero lo que termina pasando es que aquí la derecha, ese tema más económico, no les importa tanto, lo usan como discurso, pero cuando les conviene los descartan. Y lo que más les importa es ser conservadores y muchas veces ser más bien nacionalistas. Y lo que Claro. hemos visto a nivel de lo que es la derecha supuestamente liberal, incluso José Antonio Cast, que se ha juntado con Milei, es la misma tendencia, que es un poco también lo que ha pasado en España con Vox, que te hablaba mucho de liberalismo económico y ahora están con los sindicatos, con el Estado y Tal están cual, dejando sí. un poco de lado eso otro, para que Juan Ramón Rayo los ha criticado mucho y le importa simplemente el tema nacionalista y conservador, lo otro era simplemente un uso, que es algo que pasa históricamente, y creo que en Argentina también le está pasando un poco a Milei, que le dicen a los liberales que hay que ser pragmáticos, se venden y terminan después siendo también tontos útiles de la derecha, o después de grupos de poder como, no sé, peronistas que se infiltran y te dicen siempre que es por pragmatismo y al final los que terminan únicos sacrificando algo son los sectores más liberales y los otros sectores al final si te das cuenta nunca ceden en nada. Entonces es No, no es como que muy, los muy aprovechan. claro, se aprovechan y al final porque el único te dicen, no, hay que ceder, hay que ser pragmático. ¿Y quiénes son los únicos cediendo? Los liberales, o sea, al final los otros no Tal ceden cual. nada, no hay nada. Eso termina ocurriendo. Entonces, en gran medida se ha dado eso y por eso cuando hay este tipo de discusiones hay de todo. De repente puedes ver, no sé, aquí a la izquierda más, podríamos decir, que se inspira en el sistema norcoreano diciendo que hay que eliminar el impuesto al valor agregado, que es de 19%, y los otros, no sé, los republicanos que supuestamente son más de libre mercado diciendo, bueno, lo vamos a bajar solo si a nivel fiscal conviene, primero no podemos bajarlo inmediatamente. Tal Entonces cual, es sí. muy involuble, hay de todos los sectores te puede venir algo más estatista o liberal. Lo único que es en común es que la izquierda es más progresista y la derecha es más conservadora, y lo otro medio voluble, tienden más hacia un lado, pero medio voluble. Tal cual, sí, sí, comparto totalmente lo que decías. Y sacando el tema, bueno, y en especial más por tu canal, el liberalismo, a mí algo que me ha llamado la atención es que, por lo menos si nos remontamos hace unos años atrás, cuando se escuchaba algún analista político de Chile o incluso a la misma gente, las ideas, no quiero decir que las ideas liberales eran las que primaban en el país, claramente no, pero tenían mucha más voz, más fuerza. Después del 2019 siento que es como que
se dio vuelta todo, o sea, como que las ideas de más izquierda, más estatistas, más progresistas salieron a flote. Pero me llama la atención y cuál es tu perspectiva respecto a lo que ha pasado también en Argentina, que es llamativo como siento que fue al revés. Cuando en Chile empezó como a morir el capitalismo, Boric con esto de Chile va a ser ahora la tumba del neoliberalismo, en Argentina, que era lo que empezó a hacer Chile ahora, que era antes Argentina, ahora en Argentina están empezando a crecer nuevamente las ideas del liberalismo, gente como Javier Milei que las están sacando y que de hecho en las encuestas está cada vez avanzando más. ¿Cómo ves esto en los dos países? Y bueno, obviamente en Chile, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se está dando vuelta? O si es tu parecer también. Bueno, yo diría que lo que ha pasado en Chile no es como que mueran esas ideas per se, lo que ha fracasado mucho es el mensaje de Axel Kaiser, porque Axel Kaiser, y que él era conocido, te decía, los datos, vamos a ver la estadística, Claro. no, es que la pobreza, estos porcentajes, y siempre se usa este discurso, y que lo he escuchado que en Argentina también lo usan, que dato mata relato. Y eso es mentira. O sea, Chile el ejemplo que eso es mentira. Lo que, no, el dato no mata relato, el relato mata el dato. Lo que importa es la épica discursiva. Y si uno mira a la izquierda, por eso también les va también a nivel histórico, a nivel político, no a nivel de fondo, y les va horrible. Porque al final lo que importa más es la ideología y el relato que el dato mismo. Si fuera por datos, uno vería toda esta experiencia histórica horrible y habría cosas que no volverían a surgir, pero no es el caso, ¿no? Y lo que termina ocurriendo es que yo creo que no es que en Chile las ideas hayan ido cayendo más liberales. Bueno, tal vez sí, podríamos decir el concepto de las ideas liberales han caído, pero las libertarias podría decir que están teniendo un alza. Yo hago la distinción porque los libertarios diría que tienden más hacia el anarquismo, en Argentina diría que son más el símil a lo que sería tal vez un Nicolás Morá, ese tipo de ideas yo diría que van aquí al alza, mientras que esas más liberales, pragmáticas tal vez, aquí tuvieron una caída, porque todo ese discurso del modelo chileno y que se daba para afuera, no, en amplios grupos poblacionales no era muy creído y generó como un efecto rebote, que es lo que sorprendió a Sí. tanto, en parte por todo este elemento corporativista que algunos llamarían empresarios, que muchos de los que empujaban ese discurso no hablaban de ese tipo de cosas, no se luchaba contra eso, se generó bastante eso, y al mismo tiempo el crecimiento del estatismo, dejarle también las instituciones educativas a pensamientos más colectivistas de la izquierda, mientras la derecha defendía estas otras estructuras corporativistas y las llamadas de libre mercado. Entonces creo que ocurrió eso, y eso generó que esa tendencia explotara, pero yo diría que ideas más libertarias, pero que son una tendencia un poquitito más anarquista, han tenido un poco más de alza y mensajes, diría que en Chile son más compatibles o mejor escuchados, mensajes que podrían venir de personas como Diego Giacomini, Nicolás Morás, ese tipo de personas están entrando más y yo diría que ingresan más en personas de centro y de centro izquierda y de izquierda que los discursos que podría dar tal vez un Milei o un Axel Kaiser. En cambio, yo noto que ustedes van en la vereda al revés, que un poco aquí lo que pasó en Chile, tal vez un discurso en los 90, pero Claro. tomando en cuenta la experiencia chilena, a mí me da la impresión que, claro, esas ideas van surgiendo, veo que entran, aunque las van asociando más a la derecha, que veo que hacen esa asociación en Argentina, y lo que creo que es más probable que termine ocurriendo es que van a tener un alza, probablemente más liberales van a llegar a posiciones de poder, pero por cálculo pragmático van a hacer acuerdos con peronistas, que veo que ya lo están haciendo, Bussi es un caso que se me ocurre, van a empezar a ceder, dentro de eso se les van a meter personas en sus estructuras, lo mejor caso creo que van a llegar es a tener un Milei que tal vez llegue a ser como un Menem, que les va a traer prosperidad temporal, pero eso va a ser solo temporal, y al igual que Menem va a haber problemas de corrupción, va a haber asociaciones con los peronistas, porque ya están haciendo sus acuerdos, van a ceder con la derecha, y al final por todas esas cosas, probablemente en el largo plazo, unos 10 o 20 años, van a tener algo similar a lo que nos pasó en Chile, en que van a estar con un discurso hoy mejoró, pero en las amplias masas poblacionales no se va a notar tanto eso después y van a tener un efecto rebote, que es un poco lo que les pasó también con Menem, que es un poco lo que nosotros estamos pasando, ¿no? Esto es como nuestro 2001, por decirlo así. Sí, es llamativo porque es como que nos vamos retroalimentando. O sea, los dos países están al lado, pero uno vive una cosa, después otro vive otra, uno viene del Sí, ¿no? pasado. Otro... Y uno nota, yo creo que van a pasar un poco esas cosas porque veo que se están haciendo las mismas cosas. O sea, si yo veo Tal que cual. ya empiezan a hacer lo que ya hicieron aquí, y si aquí hiciéramos lo que ya hicieron allá, es como evidente. Acá se ve repeticiones de los efectos del kirchnerismo porque se inspiraron en el kirchnerismo, entonces uno se hace una idea. Y yo viendo un poco cómo se está desarrollando su política y cómo ya están metiendo algunos peronistas y cosas así, me doy la imagen de que efectivamente va a mejorar su situación y probablemente en algún momento, quién sabe, hasta Milei puede llegar a cargos, pero van a tener ahí a peronistas, Juntos por el Cambio, van a ceder, es que hay que ser pragmático, una serie de cosas, y le va a pasar un poco lo que le pasó a Menem probablemente, o lo que ocurrió aquí con el llamado modelo chileno. Va a haber una aparente prosperidad temporal, pero va a ser eso, de unos años, que igual una década o dos de eso puede sentirse como mucho tiempo, pero en el largo plazo no es tanto.
Sí, sí, es una opción que puede ser bastante viable, totalmente. Y tengo una pregunta antes que mencionaba justamente el tema de la Constitución y, bueno, ahora estábamos hablando de Argentina, pero hiciste una mención también a Bolivia. ¿Cuál es tu perspectiva referente, entrando ahora en la Constitución, saliendo un poco de Boric, si realmente te parece que hay parecidos, símiles a lo que se ha hecho en Bolivia? ¿Cuál es tu perspectiva también de la Constitución, de cómo podría impactar en la inversión, en el crecimiento, nuevamente, en este parecido que podría llegar a tener hoy Chile con Argentina, si se agrandaría, si se asimilaría más a lo que es Argentina en caso de que saliera en una constitución? Bueno, yo creo que sería algo así como una mezcla entre Argentina, Bolivia y violencia centroamericana, como lo dije al inicio, No porque suena muy Chile bien está ese con... cóctel igual. Sí, no, no, es que estamos con mucha violencia, también ha ingresado mucho el narcotráfico, podrían empujar más legalización de drogas, pero ya hay sospecha de que los narcos están metidos con políticos del Partido Socialista y la derecha es muy conservadora y no quiere eso, y como es, no es sorpresa, no, igual que en otros países los narcos no quieren que se legalice porque les joden el negocio, pero más allá de eso, yo diría que si se aprueba la nueva constitución o se hacen esas estructuras, va a haber ciertos problemas, especialmente por el elemento indigenista y otros el elemento estatista. Ya más al inicio hablamos un poco de cuáles son algunos elementos en común con el sistema argentino, pero también hay una inspiración del elemento indigenista boliviano y parte con los escaños reservados indígenas que se hicieron y al mismo tiempo con las normas de redistribución de las llamadas tierras ancestrales desde lo más al norte de Chile a lo más al sur, desde la mano de aquellos chilenos no indígenas a aquellos que son chilenos indígenas. Que además, ahora dentro de la nueva constitución se contempla que en su cédula de identidad va a decir chileno, slash, y la etnia indígena de la que eres parte, que es como hacer una distinción de carácter étnico que, viendo el caso de Estados Unidos, no creo que eso termine bien, pero de todas maneras quisieron hacer ese tipo de cosas en la nueva constitución. Bueno, y dentro de esas estructuras hay una serie de cosas. Por un lado, hay la estructura de darles territorios autónomos y que puedan crear sus propias normas ahí. A mí me parece esa parte parece bien, porque es como cuando uno dice autonomía local y que realmente sea local, es como el concepto más federal, pero original, ¿no? El tema es que no se da a todos los territorios, sino solo a los elementos indígenas, y a los no indígenas sigue dependiendo en gran medida del Estado central. Entonces ahí hay una diferencia. Pero más allá de eso, se crean sistemas de justicia paralelos que van a tener el mismo nivel legal que la justicia ordinaria chilena. Entonces, ¿qué significa eso? Que puedes tener la justicia mapuche, la justicia aymara, la justicia chahuáscara y una serie de otros grupos, y no sabemos cuál es esa. Y los convencionales han dicho, no sabemos cuál es esa justicia, pero hay que aplicarla y podría hacer cualquier cosa en realidad. Bueno, hay un video de Atria que justamente lo admite, que dice, no tengo idea, pero bueno, esto es lo que votamos, era una locura. Claro, sí, no tiene la menor idea, pero bueno, sí, lo votamos y ¿cuál es el problema? Y yo diría que está bien, muchas veces estructuras en base a la costumbre, el sistema anglosajón es así, me gusta bastante, pero las costumbres pueden ser buenas o malas, depende de qué dice la costumbre. Entonces, cuando uno te dice, no, vamos a aplicar esto y ni siquiera sabemos qué van a decir esos códigos legales, bueno, hay un elemento de preocupación bien grande, porque hay costumbres como pueden ser el Estado de Derecho o las estructuras legales que vinieron del mundo anglosajón, que son buenas costumbres, pero también hay costumbres, como puede ser, por ejemplo, ciertos sacrificios humanos que todavía se intentan hacer en algunos grupos indígenas, o las mutilaciones que se hacen en el Sub-Sahara, en África, por parte de grupos cristianos y musulmanes para mujeres, que se hacen mutilaciones por temas religiosos, y esas no son buenas costumbres, hay costumbres y costumbres, depende de qué es la costumbre no es buena o mala per se, depende del elemento en que consiste. Entonces, eso da el peligro, la redistribución de tierras que también va a generar enfrentamientos étnicos, especialmente en el sur de Chile, donde gran parte de la población está en llamadas tierras ancestrales. Eso va a generar, por supuesto, conflicto. Y al mismo tiempo, dentro de la nueva constitución de los quórums, o sea, el porcentaje para aprobar leyes, hay mucho factor de veto por parte de las llamadas agrupaciones indígenas, que no son todos los indígenas, sino los representantes legalmente reconocidos, que curiosamente son más bien cercanos a la estructura del gobierno y la izquierda más radical. Entonces, incluso querer cambiar esas cosas se vuelve muy difícil. Esos son elementos problemáticos y que vienen de la inspiración de la estructura boliviana para Chile. Pero a diferencia de Bolivia, Chile no tiene el nivel de población indígena y de problemas étnicos que había en Bolivia. Bolivia siempre estaba un país a punto de explotar y que más de la mitad de la población tiene un elemento indígena fuerte. En Chile no era el caso, pero esto sí va a generar tensiones étnicas que no van a solucionarse rápidamente y que van a tener ramificaciones en décadas, no es una cosa inmediata. Entonces eso es bastante peligroso y todo eso sumado a los altos niveles de violencia que ya tenemos y siguen en aumento. Oh, totalmente, sí. Y como última pregunta, y que justamente creo que la tónica de este video fue en torno a la violencia,
¿Cómo ves tu perspectiva? O sea, es un poco de futurología, no digo qué es lo que va a terminar sucediendo, pero ¿cómo ves las opciones? Por ejemplo, refiriéndome al tema de la Constitución, si llega a salir, bueno, se va a implantar, va a traer también cierto, no sé, cierto golpe de poder en todos los que están en contra, y capaz, por lo menos si vemos las encuestas, hoy estaría ganando el rechazo. O sea que sería un gran porcentaje de gente que estaría en contra de esto. En caso de que gane el apruebo, que las encuestas no fueran ciertas, se diera vuelta de alguna manera, ¿te parece que podría haber también algún tipo de violencia o capaz incluso peor, de gente que justamente en el 2019 quisieron cambiar todo, ahora ven que no va a existir esta posibilidad y salgan a las calles? O incluso si después Boric propone hacer una nueva constitución, o sea, hay tantas opciones que te parece que puede ser que entonces esto no solucione nada de todas maneras, que siga habiendo violencia, salga lo que salga, y cómo lo ves en cada una de las perspectivas. Bueno, lamentablemente, y lamento tener que decir siempre estas cosas tan negativas, con las dos opciones la violencia va a aumentar. La pregunta es con cuál va a aumentar menos la violencia, pero Claro. con las dos va a aumentar. O sea, eso hay que tenerlo claro. No hay una opción no violenta, no hay una opción en que mejoren las cosas un día para otro, no es así. Ahora, con el apruebo, con la incertidumbre que eso genera, con todas estas estructuras de conflicto étnico que se pueden generar, con todo lo que ya hablamos antes, va a aumentar más la violencia. Pero incluso si ganara el rechazo, y qué es lo que dicen que las encuestas debería ocurrir, igual eso va a ocurrir porque ya está aumentando ahora la violencia, ya está aumentando los problemas de corrupción, de narcotráfico, las guerrillas, la polarización política, e incluso si se mantuviera la constitución actual y todo igual, eso igual aumentaría. El tema es que tal vez en el mediano y largo plazo puede bajar más rápido esos problemas si es que se gana el rechazo, porque probablemente se va a redirigir a crear una nueva constitución que sea distinta a la que se está proponiendo por el apruebo, porque eso de mantener la constitución actual se ve ya prácticamente Sí, imposible, imposible. y hay un consenso más bien general por el mundo político que va a continuar el proceso. Entonces esta constitución se cambia sí o sí. La pregunta es por qué se cambia. Y lo más probable es que después de algo tan radical como esto salga algo mucho más moderado, en el sentido de que no va a ser ni liberal, ni muy conservador, ni muy progresista, sino una cosa socialdemócrata, intermedia, es lo probable que salga. Pero con las dos opciones aumenta, nada más que con la incertidumbre y todos estos conflictos que se van a dar, con el apruebo aumenta aún más la violencia, y con lo otro va a aumentar por la tendencia natural de aumento de violencia y conflicto que hay. Con el rechazo también va a pasar eso, pero va a aumentar menos que si gana el apruebo. Y en el mediano y largo plazo puede estabilizarse un poco más la cosa, porque se redirige un poco todo esto a través de otro proceso que va a generar un resultado probablemente distinto. Pero incluso si ganara el apruebo, no es que se vayan a calmar las cosas por todo ese conflicto, pero al mismo tiempo hay que entender que los sectores de la izquierda más radical, que son muchas veces los que se movilizan a nivel callejero, no consideran esta constitución como algo que ellos quieren, que simplemente creen que es una constitución tibia, que es una constitución moderada. Entonces, un ejemplo de eso es Eduardo Artés, que llaman a aprobar la nueva constitución, pero sin expectativas, porque para ellos eso es una cosa tibia. Entonces, tomando en cuenta eso, incluso si se aprobara ese proceso, podríamos ir por los grupos más radicales, igual continuaría, porque ellos quieren más que esto. Es como si se implementara en Argentina una constitución a gusto del kirchnerismo y dijeran, con esto se calma si hubiera grupos más radicales, y después llegara, por ejemplo, Nicolás del Caño y los piqueteros y dijeran, no, si esos son súper moderados, nosotros vamos a las calles y vamos a quemarlo todo. Es como a ese nivel, para que se hagan una comparación. Entonces, la estructura de marcha y ese tipo de cosas igual continuarían con el apruebo, nada más que ahí sería un enfrentamiento entre la izquierda contra la izquierda aún más radical, y en caso de que gane el rechazo va a haber molestia de grupos de encapuchados, saqueos, destrucción, un poco lo que ocurre siempre con las manifestaciones, ya ni sorprende decirlo, pero toda esa estructura probablemente se redirija en un nuevo proceso que va a alargar esto de aquí a un año o dos o tres, y ahí quién sabe que saldrá en ese proceso constituyente, probablemente algo más moderado, pero uno nunca sabe. No, tal cual, no se sabe, pero de todas maneras sí creo que tu mirada, mi mirada de lo que he visto desde mi lado y lo que escucho de todos los analistas que puedo haber escuchado en este tiempo, como que todas las miradas van hacia eso, de que la violencia va a perdurar, salga la opción que salga, va a costar igual o más, no se va a solucionar a corto plazo eso, y realmente es como que me duele un poco decirlo, y como lo decías antes también, esto de hablar de malas noticias, pero es la realidad, es lo que está pasando. Es lo mismo que lo que pasa en Argentina. A veces digo, bueno, parece una mala noticia, pero también es la realidad y hay que hablarla y es necesario. Pero bueno, Rodrigo, la verdad que te agradezco un montón por la charla. Muy buena tu mirada también, y también desde un punto de vista libertario me parece genial. Te agradezco un montón por todo lo que estuvimos charlando. Y no sé, querías dejar para todos los que no te conozcan, que igual seguramente mucha gente de Chile sí te conoce, tus redes sociales.
Bueno, te agradezco mucho por la invitación. Aprovecho de decir que los problemas muchas veces de fondo que tienen Chile y Argentina nunca se solucionan con un papelito, porque eso es No. la Constitución, un papel, son problemas culturales, políticos, estructurales mucho más profundos, entonces requieren soluciones más complejas por lo mismo. Y bueno, yo tengo un canal de YouTube, un programa que se llama Paralelo 33. Soy el medio alternativo de comunicaciones en visitas más grande de Chile. En suscriptores todavía no, pero en visitas sí, solo me ganan los medios más bien tradicionales. Y hablo de la contingencia, de la actualidad de Chile con 2 videos al día y un directo los domingos de análisis también de actualidad que dura 1 hora. A todos los que quieran ver mi programa y ver un poco la actualidad de Chile, que no es muy positiva, pero bueno, vale la pena informarse más que Bueno, todo igual tampoco lo mío es muy sobre la positivo, actualidad. así que es un público Claro, similar. claro, sí, pasa un poco. De repente hay que tomárselo tal vez un poco con Con humor. humor, Eso es sí. algo que admiro mucho de Argentina, que se toman todas estas desgracias con un poco con humor, Y ¿no? a veces Pero a no veces queda pienso que hay otra. que tomarse. Sí. Sí. Entonces, bueno, los invito a todos a que también puedan visitar mi canal para el 33 para ver la actualidad chilena. No, realmente un muy buen canal. Yo te he visto en varios videos y lo recomiendo totalmente. Y además también me gusta eso de que sea una mirada libertaria, que creo que es justamente todo lo que hablamos ahora era lo negativo, pero lo positivo me parece que se va a lograr con ese camino y con esas ideas. Así que bueno, encantado. Muchas gracias por la charla, Rodrigo. Y ojalá nos podamos volver a ver en alguna otra charla pronto. Después, capaz de la Constitución, estaría bueno volver a Claro, hacer para hablar los resultados para ver y qué las pasó, tal cual. consecuencias ahí más inmediatas de lo que ocurre. Sí, encantado y bueno, gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias. Chao, nos vemos.